Alternativa. Diálogo y comunicación real con los actores que generan la noticia. Como todos los sábados también tenemos la colaboración del contador público certificado, especialista, Fernando Fierro Leiva, que es el presidente de la Asociación de Contadores y Fiscalistas Sinaloenses, así como director general de firma Fuerza Legal. Vamos a seguir hablando del tema de la semana pasada, estas implicaciones fiscales que trae la propuesta del paquete económico 2021. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Manuel. Contento de saludarlos nuevamente. Con el gusto de siempre, Fernando, muchísimas gracias por aceptar la llamada telefónica y nos quedamos la semana pasada comentando estas situaciones. Hacemos un recuento de lo que estábamos platicando. Efectivamente, Manuel, la semana pasada comentábamos, y ya por cuestiones de tiempo dejamos pendientes algunos temas, sobre la iniciativa de ley que viene incluida en el paquete económico propuesto por el Ejecutivo de este país para efecto de que entre en vigor el próximo año, en el ejercicio 2021, y que pues desde luego incluye la reforma fiscal, ¿no? La reforma fiscal que tradicionalmente, por estricta necesidad, viene en este paquete económico y que busca, pues, a iniciativa del Ejecutivo, pues, crear las condiciones óptimas de colaboración de una sociedad, de un pueblo, atendiendo, pues, a las necesidades que tiene este país, tomando factores como el pasado reciente que nos ha afectado, el presente, por supuesto, lo que pueda suceder en el futuro inmediato, el entorno, no solamente hacia el interior de nuestro país, sino lo que sucede en el mundo. Todo eso pues nos afecta y entonces el Estado tiene que buscar reformas en aras de adecuar los marcos jurídicos, en este caso tributarios, a las necesidades actuales. En este ejercicio, Manuel, comentábamos que pues no hay reformas muy extensas, no es tanto el material de estudio en cuanto a cantidad, pero en cuanto a calidad de análisis y de investigación y de visualizar las consecuencias de lo que se pueda venir atendiendo a estas reformas, pues siempre las hay. Comentábamos la vez pasada que las reformas de este año pues son más tendientes a cerrar un poco el círculo en cuanto a las facultades de las autoridades fiscales para efecto de ejercerlas y validar si los contribuyentes cumplen o no cumplen con sus obligaciones de manera correcta. Vienen algunos temas que vienen a ser un cerrojo, algunas correcciones de semántica que eran errores legislativos y que se están corrigiendo, muchos de ellos que embonan con esas reformas que vienen desde el año 2019, reformas a la Constitución, al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales, a la Ley contra la Delincuencia Organizada, a la Ley de Seguridad Nacional, y que vienen a combatir pues a los grandes fraudadores del fisco y del pueblo mexicano, ¿no? Por cuestiones que vamos a ver más adelantito. Sí. Y bueno, resumiendo lo que miramos la semana pasada, pues vienen cambios que tienen que ver con las empresas donatarias, que vienen a exigirles mayor transparencia en cuanto al patrimonio que éstas ostentan, y algunas cuestiones pues que buscan regularlas. Vienen algunos cambios a las plataformas digitales. Todo este tema Viene un fortalecimiento a las herramientas tecnológicas, ¿no? En relación con la forma de contribuir de aquellos que obtienen ingresos, ya sea enajenando bienes o prestando servicios y que utilizan plataformas digitales. Viene este fortalecimiento entonces, como te decía hace un momento, a las herramientas tecnológicas. Sí, pues ya las reformas recientes, Manuel, obligan a las plataformas digitales a retener impuestos a aquellos que
decía, venden o prestan servicios a través de ella. Ya sabemos lo que da servicio de transporte privado, lo que entrega de alimentos, la venta de bienes en general, el comercio digital. Sí. Pues obliga a las plataformas a retener un impuesto y a enterárselo al fisco. Así es. Bien, pues esto lo tienen que hacer de manera periódica cada mes estas plataformas, y ahorita la ley contempla que si estas plataformas, por ejemplo, se llegan a retrasar en esa obligación o no cumplir en un periodo de 2 meses consecutivos o otras circunstancias, pues el Estado girará la orden de inmediato a la institución competente para que esas plataformas sean bloqueadas. Va a haber problemas ahí con las plataformas que no cumplan. Que las que no cumplan serán bloqueadas, y hay de aquella institución que no cumpla con la orden de la Secretaría de Hacienda de bloquear esas cuentas, porque por ahí en el tema de las sanciones, de las infracciones, pues esto va a ser sancionado con una multa de 500,000 a $1,000,000. ¿Viene un ataque frontal a la evasión y a la elusión fiscal entonces? Así es, sí, te digo, un ataque que ya se viene dando de muchos años, pero desde luego que las leyes se van perfeccionando, van cerrándose los círculos, se van endureciendo, y bueno, lo único que falta son autoridades que las hagan cumplir cabalmente, ¿no? Quizás no estuviéramos hablando de estas reformas y esto sucediera desde mucho antes. Entonces, hay reformas al Código Fiscal, al 5A, donde aclara pues que cuando este artículo 5 habla de la razón de negocio, es una cláusula conocida como la cláusula anti-ilusión, que busca combatir aquellos actos que realizan algunos contribuyentes que dentro de las opciones legales existen, pero se toman porque tienen una menor carga impositiva o nula carga impositiva. Entonces, si la autoridad encuentra que dentro de esos actos jurídicos no había una razón de negocio para haberlo hecho así, sino que la única razón era haber disminuido o extinguido la carga fiscal, la autoridad podrá decir tal tratamiento fiscal distinto, es decir, aquel que se debió haber hecho sin recurrir a esa opción que estaba en la ley, ¿no? Y por supuesto atribuir las consecuencias fiscales correspondientes. Y el Código Fiscal señala actual, el vigente, que esas consecuencias fiscales no deberán de ser utilizadas para efectos penales, lo cual era una expresión pues que acotaba el tema a un tema administrativo. Sin embargo, ahora la propuesta es reformarlo para decir que esas consecuencias fiscales serán independientes de las consecuencias o de las responsabilidades penales. Así es. Decir, pues acá tiene su área la cuestión fiscal será atendida, y ya las autoridades penales pues podrán también seguir sus procedimientos. Entonces, es una reforma que te digo porque ahí le falló la técnica legislativa en su momento, no era esa la pretensión del legislador, pero lo plasmó mal y habría la posibilidad de que pues ante ese tipo de actos pues ya no hubiera responsabilidades penales, cuando puede ser que sí las existan. Muy bien, Fernando. También hablábamos, ¿mande? Un minuto para irnos a corte. A ver, ¿también hablabas de qué? De los mensajes, ¿no? La autoridad se da facultades, decíamos la semana pasada, de a través del buzón tributario difundir entre los contribuyentes información que ella considere de interés, ¿no? Entonces, y compartir a través de documentos digitales cierta información que va a estar periódicamente transmitiéndole a los contribuyentes, y que esto puede ser tomado para bien por algunos y para mal por otros, por algunas razones que si gusta te explico ahorita regresando. El diálogo y la comunicación con los actores que generan noticia están en Alternativa Sinaloa. Regresamos. La autoridad, pues, a través de esta iniciativa, el Ejecutivo pretende darle facultades a las autoridades para estar a través de medios digitales enviando la información que ésta considera de interés. ¿Qué es esa información que la autoridad pueda considerar de interés? Pues, y significa que se puede estar, como dicen los chavos, mensajeando contigo a través de tu correo, a lo mejor de WhatsApp, de tus mensajes de texto,
para darte a conocer de forma periódica, por ejemplo, los parámetros de referencia con respecto a la utilidad que tú tienes, ciertos conceptos deducibles, tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos o contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de actividades que son del mismo sector económico o industria a la que tú perteneces. Entonces, en términos más específicos, Manuel, ¿qué significa? Que la autoridad te puede estar, si tú eres un contribuyente que evades impuestos, que pagas mucho menos de lo que deberías de pagar y lo haces de una manera pues fraudulenta, la autoridad te podrá decir, oye, señor contribuyente, usted que se dedica al negocio de la publicidad, informamos que la tasa media de impuesto o efectivo que pagan todos los que se dedican a lo que usted se dedica, pues anda entre el 20% y usted anda pagando el 1, el 2. Uh-huh. Entonces lo invitamos a que usted revise su situación fiscal y ahí quizás es donde pues sea una información de interés de la autoridad. Claro. Decirte que de lo contrario, pues iniciaremos nuestras facultades formales de comprobación, ¿no? Lo cual es un apercibimiento, o como dirían ahí en el rancho, es ya la amenaza implícita, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, para evitar eso, pues hay que tratar de cumplir. Hay que estar como bien. debe de ser, ¿no? Claro. También la autoridad te va a estar mandando declaraciones prellenadas con la información que ellos tienen, comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y también comunicados para informarte sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos, ¿no? En aras de que te corrijas, en aras de fomentar el cumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces, preparémonos, si esta propuesta, esta iniciativa se aprueba, pues para estar muy atentos, y es una invitación que le hacemos a los contribuyentes, que estén muy atentos a los mensajes que reciban de las autoridades, uh-huh, porque de no atenderlas, pues podemos dar paso a que la autoridad ejerza facultades de comprobación formales con todas las consecuencias que esto implica, ¿no? Ahora también es importante, pues, de que los contribuyentes tengamos seguridad jurídica en todo esto, ¿no? Por eso tenemos que estar al pendiente de todo. Correcto, así es. Hay que estar bien informado, hay que estar bien asesorado para evitar este tipo de situaciones, que cuando ya hay una auditoría, cuando ya hay, pues la autoridad te determina omisiones, le agrega las multas, le agrega los recargos, las actualizaciones, hay multas de fondo, hay multas de forma, uh-huh, pues lo que iban a ser 100,000 pesos de impuestos se pueden convertir en 200, ¿no? Entonces es grave, además de las consecuencias penales que pueda traer en todo caso. Así es. Entonces, Manuel, hay otras cuestiones, hay unas que son buenas, yo digo que son buenas, como la facultad para que la autoridad de oficio te pueda dar de baja cuando un contribuyente tenga más de 3 años sin operaciones. ¿Cuántas veces hemos visto contribuyentes que hace 10, 15 años cerraron su negocio uh-huh, y por un error no se dieron de baja ante la autoridad fiscal? Y de repente son buscados porque los quieren multar por la omisión de 5 años de presentar declaraciones. Y bueno, pues eso ya la autoridad lo va a poder truncar, de oficio ellas te podrán dar de baja. Oye, ¿qué pasa cuando los dan de baja? ¿Cómo le haces para reactivar otra vez tu actividad? Simplemente dando un aviso de reactivación. Uh-huh. Si tú apareces ante el SAT, lo cual es una consulta ágil en línea que te puede hacer, si se tiene el RFC y una contraseña, tú ves tu estatus y ves que está suspendido, ahí mismo, en cuestión de minutos, das un aviso y le dices a la autoridad, quiero reactivar actividades, y ya le dices en qué rubro, qué obligaciones, y inmediatamente ya estás en condiciones de seguir operando. Excelente. Entonces, también, Manuel, pues está el cambio que te quería decir, algo delicado, pero que viene a embonar con la lucha que el Ejecutivo Federal ha iniciado. Hace un momento se decía que estos cambios a las leyes, al Código Penal, de procedimientos, a la Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se vinieron dando desde el año pasado y aquí la autoridad
está proponiendo unas reformas al Código Fiscal para efecto que tienen que ver con lo que se conoce como aseguramiento precautorio. El aseguramiento precautorio es una medida de apremio de las que puede tomar una autoridad fiscal cuando un contribuyente impide que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación. En términos prácticos, si un contribuyente va a ser revisado, la autoridad pretende revisarla, acude a su domicilio y mediante una oposición, mediante una fuerza, impide que las autoridades ingresen a revisarle, ya sea el contribuyente o terceros relacionados o terceros solidarios. Entonces la autoridad puede, como opción 1, recurrir al apoyo de la fuerza pública para efectos de forzar y poder acceder a un domicilio, ¿no? Pero la segunda medida de premio es una sanción, una multa, y la tercera es ya lo que se conoce como aseguramiento precautorio. Uh-huh. ¿Qué implica el aseguramiento precautorio? Una vez agotadas las primeras dos medidas de apremio o sin agotarlas, por ejemplo, cuando el contribuyente no es localizado, uh-huh, se esconde, abandonó el domicilio, no de aviso. ¿Por qué? Porque pues sabe que trae una situación jurídica fiscal vulnerable en virtud de que ha cometido ilícitos. sí, Pues intenta esconderse, ¿okay? Como sucede, por ejemplo, con algún gobernador que está huyendo, uh-huh, también tiene una situación fiscal ahí que se tiene que atacar, además de las cuestiones penales. Pero tú vas, la autoridad lo busca y no lo localiza, entonces la autoridad dirá, bueno, pues la primera medida de apremio que voy a tomar tratándose del aseguramiento precautorio va a ser, y esta es una reforma, el embargo, el aseguramiento de los depósitos bancarios de ese contribuyente. De inmediato la autoridad va a girar una orden en las Comisión Nacional Bancaria de Valores para que se desbloquee esa cuenta, o sus cuentas, ¿no? Sus depósitos, sus inversiones, sus sí, ahorros, incluso esos seguros de vida que te retornan con el tiempo y que no forman parte de la prima. también entran son ahí. embargables. Sí, ya ves que a veces te ofrecen seguro donde ahorras Sí, y donde estás pagando una cierta cantidad y a los 10 años te regresan otra tanta, pues eso no es una parte de la prima y eso también es embargable. okay. Eso no es reforma, eso ya viene. Eso ya antes. está, sí. Entonces, el aseguramiento de los depósitos bancarios era la opción número 6 en el orden del aseguramiento precautorio. Hoy la pasaron a la número 1. Y algo muy importante, no nos incluyeron como sujetos de aseguramiento precautorio no solamente a los responsables solidarios de esos contribuyentes, como lo puede ser el apoderado legal de una persona moral, sino incluyeron la figura del tercero relacionado con ese contribuyente. Entonces, los terceros relacionados con esos contribuyentes o con esos ciudadanos y a los que se les quiere fiscalizar, uh-huh, también van a ser sujetos del aseguramiento precautorio. Antes, en esta propuesta se incluyen, hasta hoy no estaban incluidos. ¿Qué significa? Que voy a poner el caso del ejemplo, ¿no?, de un gobernador que resultó que ahora es perseguido por diversos delitos, además de fraudes fiscales que pudiera haber. Pues resulta que cualquier persona relacionada con él, al que la autoridad recurra para aclarar o para compulsar o para pedir la información y que también se esconda, que tampoco sea localizado, pues la autoridad de inmediato le podrá aplicar la medida de apremio uh-huh, consistente en el aseguramiento de los depósitos bancarios. ¿Quiénes son los terceros relacionados, Manuel? Pues no hay una definición en el Código Fiscal de la Federación que diga que para efectos fiscales se entiende por terceros relacionados estos. Pues entonces tenemos que atender al derecho común, y tercero relacionado es cualquier persona que tenga un vínculo jurídico de cualquier naturaleza con algún contribuyente, es decir, desde familiares, desde proveedores, desde clientes, todos aquellos que puedan intervenir en una cadena de corrupción, de evasión, como se usa a veces, ¿verdad? Las empresas factureras, mira, eres un proveedor ficticio,
te compro, pero realmente no hay materialidad en acto, nomás es para que el dinero, luego ese dinero se lo mando a otra, y la otra a la otra, y al final va a dar a las manos de un familiar o de un conocido del servidor público que está saqueando las arcas. Pues todos ellos son terceros relacionados, y la ley dice que el código se propone que se le bloqueen hasta una tercera parte, se le da un aseguramiento de hasta una tercera parte del monto de las operaciones que haya tenido con él. Pues tenemos que estar muy abusados, tenemos que estar muy pendientes de todas estas situaciones, sobre todo si usted, amigo contribuyente, no tiene al día pues los números con el SAT, tiene que estar muy al pendiente. Fernando, nos queda un minuto. Pues concluir, Manuel, este tema, ¿qué te gusta? Es como un cerrojo, un perfeccionamiento más de la lucha del Ejecutivo Federal contra la corrupción, los gobernantes, contra la corrupción anteriores y actuales, donde aunado al tema los temas de la delincuencia organizada y los temas de la ilusión de dominio, pues ahora agrégale esto del embargo, el aseguramiento a los terceros relacionados. Sí. Y también hay otro tema, Manuel, que te explico súper rápido, el tema de que las autoridades podrán tomar imágenes digitales de sus domicilios para efecto de ver de la inspección que se haga sobre los bienes y mercancías que existan en ellos. Uh-huh. Pues no hay que asustarnos con el petate del muerto, ¿no? Es una facultad que de alguna manera ya se me venía ejerciendo, pero le da la formalidad y es en el domicilio fiscal de los contribuyentes. No es que se van a ir a meter a tu casa nomás necesariamente, no. Es cuando hay una visita domiciliaria para hacerte una auditoría y bueno, ellos pueden ver inspeccionar los bienes que tienes ahí, las mercancías, sí. Y a esas se les podrán tomar imágenes digitales que estarán reservadas, desde luego. No se tendrán por qué hacer públicas, pero pues es la mercancía de tu negocio, ¿no? Lo que tú tienes a la vista de todo el mundo. Ya claro que si tienes contrabando, si tienes otras cosas, pues obviamente va a haber consecuencias. Allá y en fin, Manuel, pues es lo más relevante, entre otras cositas que ya veremos si son aprobadas y las platicaremos cuando ya sean incorporadas formalmente a nuestro marco jurídico.